de Administración de Divisas. Bienvenido, señor Fagüín, gracias por acompañarnos. Bien, se ha destacado en esta oportunidad que este método de subastas que va a ser utilizado es el mismo que ha venido utilizando la Oficina Nacional de Crédito Público, que es sumamente transparente, que se ha comprobado, que no ha recibido ninguna objeción. Y quisiera que nos ilustre en la práctica cómo funciona y qué pasos deberían seguir las empresas que requieran acudir a este sistema complementario para obtener el pago a sus proveedores de las divisas que requieren para operar. Bueno, Jessica, en principio creo que hay que hacer una salvedad, que es que no sabemos si este tipo de subasta va a ser exactamente igual a la subasta de BICRIS modificada que se utiliza para los títulos de deuda pública interna. No sabemos si va a ser igual y todo apunta, luego de que uno hace un análisis de toda esta conversación, de toda la rueda de prensa, es que no va a ser muy parecido. ¿Y cómo funciona más o menos ese sistema de BICRIS modificado? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se ofrece un monto, digámoslo así. Se está ofreciendo un monto de divisas, pudiéramos decir, no sé, 100 millones de dólares. Y, digamos, en este caso las empresas estarían ofreciendo ciertos montos, ¿no? Lo que necesiten comprar, por llamarlo así, hasta que se agote. En el momento en que se agote, digamos, la oferta, o sea, que de esos 100 llegue a cero, cada quien, digamos, va ofreciendo un precio, el precio que quiera, pues. O sea, no hay límites ni superiores ni inferiores. Y una vez que se cierre, se toman en cuenta los precios máximos y los precios mínimos. Entonces se saca un promedio, ¿ok?, de ese máximo y ese mínimo, y cuando el precio está, digamos, entre el máximo y el promedio, la persona recibe el precio promedio así haya pagado el máximo. ¿Ok? Y si el precio está entre, digamos, el precio mínimo y el precio promedio, vas a tener, digamos, que por lo menos pagar a la tasa que tú pudiste, a la que tú, digamos, hiciste tu apuesta. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? ¿Cómo se adaptaría esto a este sistema? Tendríamos que ver si van a hablar de topes o de mínimos. O sea, si va a haber un máximo, prácticamente estaríamos diciendo que ese máximo va a ser el precio al que se estaría haciendo la subasta. Eso no fue aclarado en esta oportunidad. Exacto, porque como no tenemos la información, o sea, lo que pudiéramos decir es que si el precio va a tener un tope máximo, ese más o menos pudiera ser el precio de las subastas, porque, digamos, llegar a hacer una apuesta por debajo de ese precio máximo te haría a ti, digamos, no obtener las divisas. ¿Okay? Entonces creo que ese pudiera ser un punto, y si hay un precio mínimo, el mínimo sería, yo creo que el tipo de cambio oficial, de manera que hay que estar muy atentos, sobre todo a los últimos puntos que explicaron el presidente del Banco Central y el ministro de Energía y Petróleo, a que va a haber un mecanismo transparente, y me imagino que ahí sí van a tener las reglas claras de cómo va a ser la subasta, y otra cosa importante que deben tener las empresas en cuenta es que van a tener los resultados, y así vamos a tener, digamos, una información más estabilizada. Esas son cosas que nosotros desde Ecoanalítica consideramos que son súper positivas, sobre todo para el sector real de la economía. Ni los agentes financieros, los bancos, ni las empresas privadas quienes vayan a recibir directamente estas divisas, sino que este pago se vaya a hacer directamente por parte del Banco Central de Venezuela a los proveedores. ¿Cuál es la evaluación de ustedes en relación con este nuevo sistema? Mira, yo creo que lo dijo muy claro el ministro de Petróleo. El tema de la carta de crédito es algo que se viene usando en Venezuela y que se usa en cualquier parte del mundo. Ahora, yo creo que el problema que surge con estos temas de que las empresas no reciban divisas, que los bancos no reciban divisas, surge desde algo más arriba, que es el control. O sea, el control de cambio, si bien tiene un fin importante, yo creo que la forma en como se ha diseñado genera estas distorsiones, genera corrupción y genera estos problemas. En la medida en que eso no se ataque definitivamente, digámoslo así, o sea, el tema de que tú le tengas que restringir a la empresa, digamos, recibir las divisas de forma concreta, obviamente es mejor porque te elimina esos incentivos, pero no deberíamos estar, digamos, cayendo en ese punto de que las empresas no pudieran estar, digamos, compitiendo o peleando, no recibiendo sus divisas, porque eso genera, digamos, cuellos de botella, retrasos, corrupción, burocracia. El presidente del Banco Central de Venezuela decía que el tiempo que tome todo el proceso para que pueda ser cancelado a los proveedores las divisas que requieren las empresas privadas va a depender también de las empresas y de las gestiones que ellos puedan realizar. Yo quisiera su evaluación en este sentido, porque hemos escuchado en más de una oportunidad a representantes del sector privado referirse a los retrasos en el otorgamiento de divisas, a la liquidación,
por parte de Cadivi, siendo que esto es un sistema complementario y tomando en consideración también la experiencia del SIDME, ¿cuál es la evaluación que usted realiza en relación con lo que va a ser el periodo en el que se va a concretar este pago? Mira, evidentemente yo creo que si la medida lo que apunta es a resolver sobre todo ese tema de los retrasos, yo creo que ahí en las tres exposiciones vimos que había una preocupación por resolver sobre todo el tema de los retrasos porque es algo que detiene el desenvolvimiento productivo. Entonces allí el mecanismo como tal debería ser algo que funcione rápido, porque son operaciones que se hacen en tiempo real. Yo creo que los retrasos vienen sobre todo ahorita, en la medida que la resolución del Ministerio, el Banco Central se publique y en la medida que las subastas salgan en un tiempo rápido, digamos la semana que viene o la otra, ya pudiéramos estar empezando a mover eso, pero el tiempo en el que la empresa emite la orden y el que debería estar recibiendo su proveedor las divisas debería ser relativamente corto porque, como dije, son operaciones en tiempo real y que se hacen transferencias entre bancos, sobre todo entre bancos centrales. ¿Relativamente corto es cuánto tiempo para usted? Mira, eso pudiera estar dependiendo, ¿no? Dependiendo, como decían, de la empresa o del sector. Por eso pudiera estar en un promedio entre 3 y 7 días. En algunos casos puede llegar hasta 15 días dependiendo de dónde está el proveedor. Si el proveedor está en Oceanía o está en Asia, toma más tiempo. Pero debería ser un tiempo corto, o sea, que no llegue a los niveles que tuvimos hace poco, que eran incluso hasta de 180 días. Eso es algo que era totalmente insostenible y creo que la medida debería apuntar es a resolver ese tema. Ahora, mientras el lapso, desde este momento que se anuncia la medida hasta que vaya la primera subasta, ese va a ser el lapso de mayor preocupación. La recomendación, bueno, las empresas que se apunten en su RUSAT y que estén muy atentas y que tengan todos sus documentos en línea, pues correcto.